Esta semana en Pares Analiza tendremos dos análisis bastante importantes de un informe especial que redactamos a partir de lo que fue el balance del Congreso 2018-2022 que entregó las curules al nuevo Congreso que se posesionó el pasado 20 de julio. Un análisis general sobre la labor legislativa y otro análisis específicamente de cómo le fue al presidente Iván Duque. Empezamos con el análisis del Congreso en general. Lo primero es que hay que mencionar que la desfavorabilidad reinó para este Congreso, llegando a un máximo histórico del 87% de imagen negativa dentro de los colombianos y colombianas. Asimismo, tuvo una imagen favorable apenas del 14% en promedio durante los 4 años. Segundo, hay que mencionar que durante este Congreso se implementó por primera vez el Estatuto de la Oposición, en donde el gobierno de Iván Duque logró 137 apoyos, 96 se fueron a la independencia y 44 se fueron a la oposición, algo que marcó problemas de gobernabilidad dentro de su trámite legislativo de su agenda de gobierno en el Congreso y tuvo que renunciar a la idea de no entregar mermelada para poderse asegurar parte de esa gobernabilidad. Tercero, también vimos que reinó esa lógica de presentarse siendo cuestionados con problemas judiciales en por lo menos 7 casos que se declararon como una silla vacía dentro del Congreso de la República. Mayoritariamente quienes pusieron esas cuotas por investigaciones judiciales o por haber resultado sancionados son el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido de la U. Partidos que nuevamente aparecen en este escenario y cada 4 años los tenemos que ver dentro de este vergonzoso ranking. Finalmente, dentro de este balance general del Congreso de la República, desde Pares pudimos identificar que tanto en Cámara de Representantes como en el Senado de la República se lograron radicar 3.407 proyectos de ley, actos legislativos y reformas, dentro de los cuales el balance es bastante deficiente. Apenas 304 llegaron a ser aprobados, es decir, 8,9%. No solamente se trata de hacer un análisis sobre la cantidad de las leyes que fueron aprobadas, sino también la calidad de estas leyes. Y lo que podemos observar es que esa imagen de desfavorabilidad está relacionada con que gran parte de ese trámite legislativo no llevó necesariamente a reformas importantes en términos de salud, economía y de carácter tributario o social en el país. En la segunda parte veremos, por ejemplo, cómo la Corte Constitucional tumbó varias de estas reformas por no cumplir con el trámite a nivel de forma y de fondo. Y finalmente planteamos desde Pares en este informe un llamado de atención respecto de lo que fue el Congreso del Zoom. Recuerden que dentro de esta legislatura y dentro de este Congreso tuvimos que vivir una pandemia en la cual marcó que el Congreso se trasladara hacia la virtualidad, algo que se justificaba apenas en un periodo de tiempo prudente, pero que se fue extendiendo en un espacio donde la gente, mientras se jugaba la vida y la democracia en las calles, el Congreso plácidamente hacía las leyes de forma virtual. Tal vez en lo único que le fue bien al Congreso de la República a resaltar es que se logró hacer un control político bastante importante con 52 citaciones por parte de la oposición para lo que fueron mociones de censura en casos como el de la ministra Karen Abudinen y también el llamado que se le hizo a los ministros de defensa del gobierno Iván Duque. El balance del gobierno de Iván Duque en el legislativo es cuando menos precario. A pesar de que la pandemia le permitió declarar un estado de emergencia que extendió bastante en el tiempo y por medio del cual decretó muchas cosas, lo cierto es que buena parte de los proyectos que le presentó al Congreso fracasaron, algunos se cayeron en el examen de constitucionalidad y dentro de los que se aprobaron no hay ninguno que tenga que ver con temas rurales, agrarios o económicos, que son, como siempre, los más importantes para un país como Colombia. Hay por lo menos 4 proyectos muy importantes que durante el periodo de Iván Duque no lograron aprobarse en el Congreso. El primero de ellos es el Acuerdo de Escazú, que de hecho se ratificó apenas esta semana, mostrando de entrada que el presidente Petro tiene mucho más apoyo en el legislativo que el que tuvo Iván Duque. El Acuerdo de Escazú buscaba garantizar mayores derechos y participación para los líderes ambientales en Colombia, que de hecho son de los más afectados en el mundo, pues Colombia ocupa los primeros lugares de países que tienen conflictos ambientales. Otra de las reformas que no pasó en el Congreso es la reforma a la justicia, que pretendía modificar la elección de los magistrados de las altas cortes y cambiar algunos de los requisitos para elegir fiscal, defensor del pueblo o registrador nacional, quitándoles los 15 años de experiencia que hoy se les piden. También se cayó la reforma a la salud, que pretendía darle un enfoque más regionalizado a la prestación de este servicio, y la regulación de plataformas digitales como Uber,
precisamente por todo el conflicto que esto genera con sectores como el de los taxistas. A pesar de que este gobierno se vendió como el gobierno de la economía naranja y de la innovación, no logró aprobar ni siquiera la regulación de las plataformas digitales que llevan un buen tiempo trabajando en Colombia y que significan para muchas personas un empleo fijo. El balance para Iván Duque es aún más lamentable con los proyectos que sí lograron pasar todo el trámite legislativo pero que se cayeron en la Corte Constitucional. Entre ellos contamos el Código Electoral, que se cayó por vicios de trámite, la modificación a la Ley de Garantías, que pretendía aprobar que se firmaran convenios interadministrativos en un periodo más largo que el que normalmente permite esta ley y que de hecho causa muchos conflictos porque al caerse en la Corte Constitucional implica que va a tener unos efectos retroactivos que todavía no sabemos cómo van a aplicarse. También se cayó en la Corte Constitucional la ley que aprobaba la cadena perpetua para abusadores de niños y niñas. De hecho, desde Pares se lanzó una alerta desde que este proyecto empezó su curso en el legislativo, pues a todas luces era inconstitucional. Iván Duque insistió mucho en él y lo dio como una gran victoria de su gobierno, pero finalmente la Corte dijo, como era esperable, que ese proyecto no cuadraba con las leyes constitucionales que rigen a Colombia. El balance del legislativo muestra que no se han aprobado proyectos que sean fundamentales para resolver problemas serios que tiene Colombia, como el problema agrario y rural, el problema del empleo productivo, qué está pasando con la situación económica después de la pandemia y cómo efectivamente se va a seguir la senda de la reactivación económica.